El desierto no es vacío. Eso es lo primero que debes olvidar si quieres entender lo que estás a punto de escuchar. El desierto no está muerto, no es ausencia, no es castigo. El desierto es memoria expuesta. Es un archivo sin muros donde nada puede esconderse bajo el ruido. Allí, donde la voz humana se vuelve pequeña y el sol no negocia, la verdad no necesita defenderse. Simplemente permanece. En algún punto del desierto de Judea, cuando el mundo moderno aún no existía ni como sospecha, unas cuevas devolvieron algo que no estaban destinadas a devolver. No devolvieron historia. No devolvieron religión. No devolvieron mitología. Devolvieron instrucciones. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque los manuscritos de Qumran no hablaban de lo que debía creerse, hablaban de lo que debía hacerse. No decían confía, decían prepárate. No prometían salvación futura, enseñaban restauración inmediata. Eran textos incómodos para cualquier imperio, porque un cuerpo que sabe regenerarse no se arrodilla con facilidad. Un cuerpo que entiende su propia mecánica no necesita intermediarios. Y Roma lo supo. Por eso quemó, persiguió, dispersó. Pero Roma cometió un error que todos los imperios cometen, creyó que la verdad vive en edificios y no en la tierra. La tierra recuerda. Los esenios lo sabían. No eran una secta excéntrica ni un grupo místico aislado por romanticismo. Eran ingenieros del cuerpo humano. Observadores silenciosos de los ritmos naturales. Vivían sin lujo no por moralismo, sino por precisión. El lujo entorpece. El exceso distrae. El ruido confunde. Ellos eligieron la simpleza porque la simpleza deja ver lo que funciona. No tenían enfermedades modernas porque no vivían como los hombres modernos. No vivían acelerados. No comían lo que no reconocían. No dormían bajo luces que engañan al cerebro. No respiraban aire encerrado. No pensaban que el cuerpo fuera una máquina defectuosa. Lo trataban como lo que es, un sistema vivo diseñado para repararse, siempre que no se le impida hacerlo. Aquí aparece la primera gran inversión que debes aceptar si quieres continuar sin resistencia. La regeneración no era un milagro para ellos. Era una ley. Tan obvia como la cicatrización de una herida. Tan natural como el crecimiento de una planta después de la lluvia. El cuerpo, decían, no se rompe porque sí. Se desgasta cuando se le quitan las condiciones necesarias para recordar cómo funcionar. Y recordar es la palabra clave. El último sanador de los esenios no escribió para enseñar algo nuevo. Escribió porque sabía que la humanidad estaba a punto de olvidar algo esencial. Escribió viejo, con manos que ya habían sanado más cuerpos de los que podían contarse, con una lucidez que solo llega cuando el miedo a morir se ha ido. No escribió para convencer. No escribió para fundar nada. Escribió para dejar un rastro antes de desaparecer en el mismo silencio del que había aprendido todo. Él sabía que el silencio se lo estaba tragando. Y por eso se apresuró. No por ansiedad, sino por responsabilidad. Cuando alguien ha visto cómo un cuerpo devastado se reconstruye desde dentro, no puede llevarse ese conocimiento a la tumba sin traicionar a la vida misma. Y aquí ocurre algo que a muchos les incomoda. El texto que dejó no habla de visiones, ni de ángeles, ni de guerras celestiales. Habla de semillas. 12. Nada más. Nada menos. Semillas comunes, ignoradas, pisadas, olvidadas. Semillas que activan algo que el cuerpo reconoce de inmediato, como reconoce la voz de una madre aún antes de entender palabras. La clave prohibida no era mística. Era peligrosa por otra razón. Enseñaba que el cuerpo tiene memoria. Memoria celular. Memoria estructural. Memoria ancestral. Y que esa memoria puede reactivarse con elementos que la Tierra ha ofrecido siempre, sin ruido, sin marketing, sin promesas. ¿Y por qué se olvidó? Porque un cuerpo que no recuerda depende.
Depende de sustancias externas. Depende de sistemas complejos. Depende de autoridades. Depende de explicaciones interminables que nunca llegan al punto. El olvido no fue casual. Fue funcional. Mientras tanto, el enemigo moderno avanzó sin nombre durante siglos. No ataca como una plaga visible. No llega como fiebre repentina. Es más inteligente. Se instala como inflamación silenciosa. Como cansancio que no se va durmiendo. Como desgaste que aparece antes de tiempo. Como órganos que envejecen antes que la conciencia. Es un enemigo que no duele de inmediato, pero cobra intereses altos. El cuerpo moderno está agotado no porque trabaje demasiado, sino porque ha olvidado cómo repararse mientras trabaja. Vive en modo emergencia constante. Nunca entra en modo reconstrucción. Y ningún sistema puede sobrevivir así. Lo que estás a punto de escuchar no es una colección de remedios. Eso sería insultarte. No es una promesa milagrosa. Eso sería mentirte. Es un mapa. Un mapa antiguo que no te lleva a un lugar externo, sino de regreso a un estado interno que alguna vez fue normal. Y antes de avanzar, debes atravesar un umbral más. No se puede entrar a este conocimiento como quien consume entretenimiento. Hay un orden. Siempre lo hubo. Los esenios lo llamaban las 3 puertas del cuerpo. No eran metáforas poéticas. Eran secuencias operativas. La primera puerta es la del material. Tejido, hueso, sangre. Lo denso. Lo visible. Lo que duele cuando falla. Muchos intentan sanar aquí únicamente, como si el cuerpo fuera solo carne acumulada. Fracasan porque esta puerta no se sostiene sola. La segunda puerta es la del fuego. Circulación, energía, voluntad. El movimiento interno. El calor que distribuye, activa, transporta. Sin fuego, la materia se estanca. La sangre se vuelve lenta. El cuerpo se enfría por dentro, aunque esté rodeado de estímulos externos. La tercera puerta es la del silencio. Y aquí la mayoría no entiende nada. Silencio no es ausencia de sonido. Es descanso profundo. Es intestino en paz. Es mente que no interfiere. Es el espacio donde la reparación ocurre. Ningún cuerpo se regenera en estado de alerta constante. Jamás. Los esenios sabían algo que hoy se ignora: estas puertas no se abren al mismo tiempo. No se fuerzan. No se saltan. Se atraviesan en orden o el precio se paga con retrocesos, confusión y desgaste. Muchos toman elementos poderosos sin haber preparado el terreno. Luego dicen que no funciona. No es que no funcione. Es que violentaron el orden. Este audiolibro no te pedirá fe. Te pedirá atención. No te exigirá creencias. Te exigirá respeto por el proceso. Cada semilla tiene su lugar. Cada puerta su momento. Un cuerpo a la vez. Una memoria a la vez. Y ahora escucha con cuidado, no con ansiedad. Porque lo que sigue no intenta llevarte a ningún lugar nuevo. Intenta devolverte a uno muy antiguo. Un lugar donde el cuerpo sabía. Donde la tierra hablaba sin palabras. Donde sanar no era un evento extraordinario, sino la consecuencia natural de vivir alineado. El desierto sigue ahí. Las semillas siguen ahí. La memoria también. La pregunta no es si esto es real. La pregunta es si estás listo para recordar sin huir. Las 12 semillas prohibidas que regeneran el cuerpo. Escrito y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti.
¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Sésamo, la semilla de la vida que abre la primera puerta. El recuerdo más antiguo que guardo no tiene palabras. ¿Tiene viento? Tiene sol cayendo vertical sobre la piel. Tiene el olor seco de la piedra calentada durante siglos. Yo era un niño cuando mi maestro me llevó al borde del acantilado, allí donde la tierra se corta como si hubiera sido separada con una cuchilla inmensa, y donde nuestra comunidad guardaba los graneros. No era un lugar casual. Nada lo era. Los graneros no se colocaban donde fuera cómodo, sino donde la tierra obligara a recordar el valor de lo que se guarda. Para llegar había que caminar en silencio. No por ritual, sino porque el terreno lo exigía. Un paso en falso y el cuerpo aprendía una lección definitiva. Mi maestro no hablaba mucho. Los verdaderos maestros no lo hacen. Caminan despacio, observan más de lo que explican y dejan que el cuerpo del aprendiz entienda antes que la mente. Cuando llegamos, me pidió que extendiera la mano. No dijo por qué. No dio contexto. Simplemente esperó. En mi palma depositó unas semillas tan pequeñas que casi parecían polvo. Del color de la arena, del hueso antiguo, del tiempo. Me dijo una sola frase: ábrete, Sésamo. Muchos siglos después, los hombres repetirían esas palabras creyendo que hablaban de puertas que se abren hacia afuera. Nunca entendieron nada. Las puertas verdaderas no están en los muros. Están en el cuerpo. Y la primera puerta que debe abrirse no responde a la fuerza, responde al reconocimiento. El sésamo no fuerza nada. No invade. No estimula de manera agresiva. Llame. Y el cuerpo, si todavía recuerda, responde. El sésamo crece donde otras plantas se rinden. No necesita suelos ricos ni lluvias generosas. Se aferra a la tierra pobre, a las laderas secas, a los lugares donde la vida parece improbable. Esa resistencia no es casualidad. La planta no solo sobrevive en condiciones duras, las incorpora. Y cuando el ser humano la consume, incorpora también esa información. Esto no es poesía. Así funciona. El cuerpo no solo digiere materia. Digiere instrucciones. Durante años observé a los ancianos de nuestra comunidad moler sésamo cada mañana. No había apuro. No había descuido. El mortero de piedra recibía las semillas y las transformaba en una pasta espesa, dorada, viva. Algunos la mezclaban con miel. Otros la comían sola, respetando su sabor terroso, casi austero. La untaban sobre pan de cebada, un pan que no inflama, que no engaña al estómago, que sostiene sin provocar picos ni caídas. Y luego trabajaban. Caminaban. Vivían. Envejecían lentamente, como envejecen los árboles que no han sido forzados. El sésamo hace algo que el cuerpo moderno ha olvidado cómo hacer por sí mismo. Reconstruye. No tapa síntomas. No distrae. Aporta lo que hace falta para que los tejidos recuerden su forma original. Los huesos, que con los años se vuelven porosos como piedra vieja, encuentran en el sésamo minerales que no tienen que ser convencidos de entrar. Las articulaciones, que crujen como puertas mal mantenidas, recuperan lubricación interna. La piel, que pierde brillo cuando el cuerpo entra en modo supervivencia, recuerda cómo regenerarse. He visto hombres llegar a nuestra comunidad doblados, con la espalda vencida por años de trabajo bajo el sol, con una fatiga que no se va durmiendo. No estaban enfermos según los criterios de otros sanadores. Estaban gastados. Después de 3 lunas consumiendo sésamo cada mañana, caminaban distintos. No más jóvenes. Más íntegros. El cuerpo no rejuvenecía. Se reorganizaba. Volvía a su eje. Pero hay algo que casi nadie menciona cuando habla de esta semilla, porque el mundo moderno ha separado lo que nunca estuvo separado. El sésamo ordena la mente porque ordena el cuerpo.
La claridad mental no aparece por pensamientos positivos ni por ejercicios abstractos. Aparece cuando los tejidos dejan de enviar señales de alarma constante. Cuando el cuerpo deja de pedir auxilio en silencio, la mente deja de girar en círculos. Quien consume sésamo regularmente experimenta algo difícil de describir a quien nunca lo ha vivido. Los pensamientos se vuelven menos ruidosos. Las decisiones se simplifican. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque el cuerpo deja de interferir. El ruido interno baja. La percepción se afila. No es iluminación. Es coherencia. Mi maestro insistía en algo que muchos consideran exagerado: el sésamo no se come como cualquier alimento. No se traga distraído. No se incorpora como hábito mecánico. Se recibe. Cada semilla es un archivo comprimido de resistencia. Cada semilla guarda la memoria de haber sobrevivido donde no debía ser posible. Comerla con desprecio es perder la mitad de su poder. Comerla con reverencia es activar algo que no responde a la prisa. Aquí es donde muchos fallan. Quieren resultados sin preparación. Quieren abrir puertas sin haber limpiado el umbral. El sésamo va primero porque prepara el terreno. Porque fortalece la estructura. Porque sin un cuerpo mínimamente ordenado, las semillas que vienen después no tienen dónde trabajar. Intentar encender fuego en un cuerpo debilitado es cruel. Intentar profundizar en el silencio sin base material es peligroso. El orden no es moral. Es funcional. El mundo actual busca lo complejo porque ha perdido confianza en lo simple. Busca fórmulas elaboradas, combinaciones imposibles, nombres difíciles de pronunciar. Mientras tanto, la tierra sigue ofreciendo lo esencial en formas humildes. El sésamo todavía crece. Todavía espera. No ha cambiado. Cambió la atención humana. Este capítulo no es una invitación. Es una advertencia suave. Si comienzas por aquí, comienzas bien. Si comienzas bien, no tendrás que deshacer errores más adelante. El sésamo no promete milagros. Promete base. Y la base lo es todo. Quien abre la primera puerta con respeto no necesita empujar las siguientes. Se abren cuando deben. El cuerpo no es un enemigo a conquistar. Es un sistema que recuerda cuando se le habla en su idioma original. Y el idioma original del cuerpo no son las palabras. Son las semillas. Quien comienza con el sésamo ya ha caminado la mitad del camino, aunque todavía no lo sepa. Capítulo 2. Mostaza negra, la semilla del fuego que devuelve la voluntad. Hay un tipo de frío que no se combate con mantas ni con fuego externo. No viene del invierno ni del viento. Se instala despacio, sin anunciarse, y cuando el cuerpo lo reconoce ya ha tomado territorio. Es el frío interior. El frío que apaga la iniciativa, que vuelve pesados los movimientos, que transforma los días en una repetición sin pulso. El cuerpo sigue vivo, respira, camina, cumple. Pero algo no regresa. El espíritu tarda. La chispa no vuelve. Y entonces el ser humano comienza a vivir como si esperara algo que nunca llega. Ese frío no es pereza. Tampoco es tristeza, aunque muchas veces se confunda con ella. Es falta de fuego. Y el fuego no es una metáfora emocional. Es una función biológica y espiritual al mismo tiempo. Es circulación, es calor interno, es voluntad que empuja la sangre hasta los extremos. Cuando el fuego se debilita, la vida no se detiene de inmediato. Se vuelve tibia. Y lo tibio es más peligroso que lo muerto, porque engaña. Yo conocí ese frío cuando era joven. Tenía 19 años cuando una fiebre me sostuvo durante 40 días entre este mundo y otro que no. Recuerdo con claridad. La fiebre quema, pero no siempre devuelve el fuego correcto. Sobreviví, sí. El cuerpo venció a la muerte, sí. Pero cuando el sudor cesó y la temperatura bajó, algo quedó atrás.
Me levanté como se levantan los ancianos, sin hambre verdadera, sin calor en el pecho, sin deseo de moverme más de lo necesario. Había ganado la batalla visible y perdido la invisible. Los sanadores hicieron lo que sabían hacer. Cataplasmas, infusiones amargas, vigilias largas. Nada devolvía la chispa. Mi cuerpo estaba intacto, pero no estaba encendido. Y eso confundía a todos. Porque el mundo cree que vivir es suficiente. No entiende que existir sin fuego es una forma lenta de desaparición. Mi maestro no se apresuró. Observó. Esperó. El verdadero diagnóstico requiere paciencia, porque el cuerpo habla cuando se siente escuchado. Una mañana me entregó un pequeño saco de tela. Dentro había semillas negras, diminutas, casi invisibles. No parecían prometer nada. No brillaban. No olían a medicina. Parecían granos de tierra oscura. Estas semillas contienen el fuego que perdiste, dijo. Pero si no aprendes a recibirlo, te quemarán. No explicó más. Nunca lo hacía cuando la explicación podía interferir. Me indicó comenzar con 3 semillas. Solo 3. Masticarlas lentamente, hasta que el calor apareciera en la boca, hasta que la garganta las reconociera, hasta que el cuerpo supiera que algo estaba ocurriendo. La mostaza negra no se trara. Se despierta. Al principio no sentí nada. Y esa es la primera prueba que casi nadie supera. Vivimos en una época que exige respuesta inmediata. Confundimos potencia con velocidad. El fuego verdadero no se enciende con chispas explosivas. Se reconstruye como se reconstruye una brasa enterrada bajo cenizas, con alimento constante, pequeño, preciso. La mostaza negra castiga la impaciencia. El exceso no acelera. Pasaron semanas sin cambios visibles. Yo seguía caminando arrastrando el cuerpo. Mi maestro repetía una frase que entonces no entendía y que hoy podría grabarse en piedra. El fuego no se reconstruye en un día. El cuerpo sana a su propio ritmo, no al de la desesperación humana. Cada semilla diaria era una ofrenda, no un ataque. Y entonces ocurrió. No como un estallido, sino como una decisión tomada en silencio. Una mañana me levanté antes del amanecer sin que nadie me llamara. No por disciplina. Por impulso. Las piernas querían moverse. Las manos querían trabajar. Había calor en el pecho. No el calor febril que confunde y agota, sino el calor limpio de la vida reclamando su espacio. El fuego había vuelto. No prestado. No artificial. Propio. La mostaza negra despierta lo que está dormido. La circulación, que se vuelve perezosa con los años o después de las enfermedades, recupera dirección. La sangre vuelve a llegar a los dedos, a los pies, a los rincones que el cuerpo había abandonado para sobrevivir. El calor no viene de fuera. Se genera dentro. El cuerpo recuerda cómo producirlo. Pero aquí hay algo que pocos quieren escuchar: el fuego no solo calienta tejidos. Ilumina carácter. He observado durante décadas que quienes recuperan su fuego interno recuperan también algo más incómodo. La capacidad de decir no. La firmeza para sostener decisiones. El valor de enfrentar lo que antes evitaban. El fuego no hace a la gente más amable. La hace más verdadera. Y eso asusta a muchos. Por eso esta semilla debe respetarse. La mostaza negra no es un condimento inofensivo. Es una maestra severa. En exceso castiga. Irrita el estómago, quema la garganta, desordena lo que intenta ordenar. El cuerpo rechaza lo que se le impone sin escucha. El respeto no es simbólico. Es dosificación correcta, constancia humilde, atención al ritmo interno. He usado la mostaza negra con hombres vencidos por la vida, con mujeres cuyo dolor había parado toda iniciativa, con ancianos cuya vitalidad se había reducido a brasas débiles.
No en todos los casos el fuego regresó por completo. No somos inmortales. Pero en todos vi un cambio. Una mirada más encendida. Un pulso más firme. Una voluntad que volvía a reclamar territorio. El mundo moderno confunde fuego con estimulación. Café, sustancias, ruido, presión constante. Eso no es fuego. Eso es latigazo. El fuego verdadero no agota. Sostiene. No acelera. Estabiliza. Permite atravesar el día sin derrumbarse al caer la noche. Por eso esta semilla viene temprano en el camino. Sin fuego, nada más funciona. El sésamo prepara la estructura. La mostaza la enciende. Intentar avanzar sin fuego es como intentar mover un cuerpo sin sangre caliente. No importa cuántas instrucciones se den. No importa cuántos nutrientes se acumulen. Sin circulación, sin calor interno, sin voluntad biológica, todo queda inmóvil. Y aquí debo decir algo que muchos preferirían no oír. Hay personas que dicen querer sanar, pero no quieren recuperar su fuego. Porque el fuego exige responsabilidad. Exige acción. Exige dejar de culpar al mundo por la propia inmovilidad. La mostaza negra no es para quien quiere permanecer dormido. Es para quien está dispuesto a levantarse cuando el cuerpo lo llama. El orden no es negociable. Sin fuego interior, las semillas que vienen después no pueden desplegar su potencia. El silencio sin fuego se vuelve apatía. La nutrición sin fuego se vuelve peso muerto. La protección sin fuego se vuelve rigidez. El fuego es el motor invisible que hace que todo lo demás circule. Si has sentido ese frío que no se quita con nada externo, si has vivido días donde el cuerpo cumple pero no desea, si has sobrevivido a batallas que te dejaron en pie pero apagado, esta semilla no te promete comodidad. Te promete retorno. Quien tiene fuego dentro no necesita empujarse cada mañana. No necesita estímulos constantes. No necesita huir de sí mismo. El fuego sostiene. El fuego ordena. El fuego ilumina incluso lo que preferirías no ver. Y quien tiene fuego dentro tiene todo lo necesario para continuar el camino. Porque la vida, cuando arde de verdad, no pide permiso. Se manifiesta. Quien tiene fuego dentro, lo tiene todo. Capítulo 3. Lino, la semilla del silencio que cura el vientre y pacifica la mente. Existe un ruido que no viene del exterior. No lo produce el mercado, ni las voces, ni las guerras, ni las máquinas. Es un ruido más íntimo y por eso más peligroso. Es el ruido de un cuerpo que no descansa nunca. Un murmullo constante que nace en las entrañas, sube por el pecho y termina ocupando la mente como una nube espesa. Muchos creen que piensan demasiado. No es verdad. Lo que ocurre es que el vientre grita, y la mente traduce ese grito en pensamientos. Un intestino en guerra produce una mente en guerra. Así de simple. Así de brutal. Mi maestro decía que nadie puede encontrar silencio verdadero si primero no lo instala en el cuerpo. Las personas buscan calma en lugares elevados, en palabras complejas, en ejercicios que prometen quietud mental, pero ignoran el campo de batalla más cercano. El silencio no comienza en la cabeza. Comienza abajo, donde el cuerpo decide si está a salvo o no. Cuando esa decisión es negativa, todo el sistema vive en alerta. Y ningún ser se regenera mientras se defiende. Recuerdo con claridad a una mujer que llegó desde una ciudad lejana. No traía adornos. No traía orgullo. Traía vergüenza. Su vientre estaba inflamado de manera visible, como si cargara algo que no le pertenecía. No dormía. No descansaba. Sus entrañas producían sonidos que la humillaban en público. Había aprendido a cruzar las piernas, a contener la respiración, a evitar reuniones. El cuerpo la traicionaba en los momentos menos oportunos. Y nadie la había ayudado. Había probado infusiones, ayunos forzados,
rezos largos, castigos autoimpuestos. Nada funcionaba. Cuando mi maestro la escuchó, no interrumpió. El cuerpo habla mejor cuando no se lo corrige. Luego le pidió que mostrara la lengua. Estaba cubierta de una capa blanca espesa, como si algo fermentara dentro desde hacía tiempo. Le preguntó qué comía. Pan refinado. Carnes secas. Vino casi a diario. 0 semillas. 0 fibras vivas. 0 silencio. Tu cuerpo ha olvidado cómo callar, le dijo. No con crueldad. Con precisión. El diagnóstico esenio nunca buscaba culpables. Buscaba causas. El intestino, privado de sustancias que limpian sin agredir, se inflama. Y cuando se inflama, el sistema nervioso entra en alerta. El descanso se vuelve superficial. El sueño no repara. La mente se llena de pensamientos repetitivos que no conducen a nada. El cuerpo no encuentra pausa. Y sin pausa no hay reconstrucción. Mi maestro le entregó semillas de lino. Pequeñas, brillantes, del color de la tierra mojada después de la lluvia. Le explicó el ritual con la misma seriedad con la que otros explicarían una ceremonia sagrada. Remojarlas durante la noche en agua pura. Nada más. Por la mañana, el agua ya no sería agua. Se habría transformado en un líquido espeso, casi gelatinoso. Ese gel era la medicina. Debía beberlo en ayunas, antes de que cualquier otro alimento interfiriera. Los primeros días fueron difíciles. Y esto es importante decirlo. El orden siempre incomoda al caos antes de instalarse. El cuerpo, acostumbrado a la irritación constante, se resiste a la calma. Es como un animal que ha vivido demasiado tiempo en peligro y no sabe qué hacer cuando el peligro cesa. Aparecen molestias, ajustes, reacciones que muchos confunden con rechazo. No es rechazo. Es reorganización. A la semana, los dolores comenzaron a espaciarse. La hinchazón disminuyó. Los ruidos se apagaron primero hasta convertirse en susurros, luego desaparecieron. El cuerpo aprendía de nuevo a hablar en voz baja. Al mes, la mujer era otra. No porque su problema hubiera sido curado como quien elimina un objeto externo, sino porque el entorno interno había cambiado por completo. El vientre estaba en paz. Y cuando el vientre se pacifica, la mente deja de pelear. El lino limpia sin violencia. Esa es su grandeza. Otras plantas fuerzan, arrastran, expulsan con dureza. El lino persuade. Su mucílago, esa sustancia gelatinosa que libera al contacto con el agua, recubre las paredes internas del intestino como un ungüento. Protege lo irritado. Permite que lo dañado sane. Arrastra lo que debe salir sin desgarrar lo que debe quedarse. Es una limpieza que no deja al cuerpo exhausto, sino aliviado. Los antiguos llamaban a su aceite el aceite del silencio. No porque no hiciera nada, sino porque hacía algo que no se ve, calmaba la inflamación invisible. Esa inflamación que no produce fiebre, pero roba energía. Que no duele de forma aguda, pero agota. Que no se detecta fácilmente, pero envejece los órganos antes de tiempo. El lino entra en los tejidos y les recuerda cómo se siente la paz. No la paz emocional. La paz fisiológica. La ausencia de alarma. Durante décadas observé algo que hoy muchos apenas comienzan a comprender. El intestino y el cerebro no son entidades separadas. Son hermanos. Se hablan constantemente. Un vientre alterado produce pensamientos alterados. Una digestión caótica genera una mente dispersa. No es metáfora. Es comunicación directa. Por eso, cuando el lino pacifica las entrañas, la mente se ordena sin esfuerzo. Personas que no podían concentrarse, que vivían atrapadas en una corriente interminable de pensamientos, comenzaban a experimentar espacios entre una idea y otra. No por disciplina mental,
sino porque el cuerpo dejó de emitir señales de emergencia. El silencio subía desde el vientre hasta la cabeza como una marea suave. Aquí hay una regla que no se puede romper sin perder eficacia: el lino no se consume seco. Quien lo mastica sin remojar recibe apenas una sombra de su poder. El verdadero regalo está en lo que libera al contacto con el agua. Y se toma en ayunas, cuando el sistema está receptivo, cuando las paredes intestinales están expuestas, cuando no hay interferencias. El orden importa. Siempre importó. He visto al lino sanar lo que otros daban por perdido. Estreñimientos crónicos que duraban años se resolvían sin dolor. Diarreas persistentes que debilitaban hasta el espíritu encontraban equilibrio. No por imposición, sino por regulación. El lino no obliga. Enseña. Recuerda al cuerpo su ritmo original. Pero hay algo más profundo aún. El silencio que trae esta semilla no es solo físico. Es un espacio interno donde la vida puede reorganizarse. Nadie sana en medio del ruido. Nadie se regenera mientras el cuerpo grita. El silencio no es vacío. Es el terreno fértil donde la reparación ocurre. Por eso esta semilla viene después del fuego. El fuego despierta. El silencio permite integrar. Sin fuego, el silencio es apatía. Sin silencio, el fuego quema. El orden es perfecto cuando se respeta. Si tu mente no descansa, mira primero tu vientre. Si tus pensamientos no se aquietan, escucha lo que ocurre abajo. No busques soluciones elevadas para problemas que nacen en lo básico. La tierra ofrece respuestas simples a quienes están dispuestos a escuchar sin soberbia. El lino no impresiona. No arde. No estimula. No promete sensaciones intensas. Promete algo mucho más raro en este mundo: descanso real. Y el descanso real es la antesala de toda regeneración profunda. Recuerda esto, y grábalo no en la mente, sino en el cuerpo: nadie se regenera mientras el cuerpo grita. El silencio no es un enojo espiritual. Es una necesidad biológica. Y esta pequeña semilla brillante es la llave que abre esa puerta. Capítulo 4. Granada, la semilla del corazón que limpia el río de la sangre. En nuestra comunidad existía una frase que se repetía con una serenidad que no admitía discusión: toda enfermedad comienza en el corazón. No se decía con dramatismo ni con miedo. Se decía como se dice una ley de la naturaleza, como se dice que el sol sale por el este o que el agua busca siempre el lugar más bajo. Y no hablaban del corazón como simple bomba de carne que empuja sangre. Hablaban del centro. Del punto donde la vida decide hacia dónde fluir. Cuando ese centro se debilita, nada más puede sostenerse por mucho tiempo. Puedes tener huesos fuertes, fuego encendido, intestinos en silencio, pero si el corazón no distribuye con claridad, todo lo demás se marchita lentamente. La sangre es el mensajero. Si el mensajero está cansado, lento, contaminado, el mensaje llega tarde o no llega. La primera vez que vi una granada abierta tenía 7 años. Mi madre la partió frente a mí con un cuchillo de piedra. El interior se reveló como un tesoro imposible de ignorar: cientos de semillas rojas, brillantes, cada una envuelta en su propia gota de jugo oscuro, profundo, casi solemne. No parecía fruta. Parecía un órgano vivo. Mi madre me dijo algo que entonces tomé como un cuento y que con los años entendí como una verdad desnuda: cada semilla es un latido. Comer granada es darle más latidos al corazón. Los antiguos no elegían palabras al azar. El rojo intenso no es casualidad. La naturaleza marca sus medicinas con señales claras para quien sabe mirar sin arrogancia. El rojo de la granada anuncia afinidad con la sangre humana. Es sangre vegetal. No una imitación, no un símbolo, sino una sustancia que habla el mismo idioma que el cuerpo cuando circula correctamente. Durante mi aprendizaje observé algo que ningún tratado escrito podría haberme enseñado.
Ancianos cuyas piernas se habían vuelto moradas, frías, sin vida aparente, recuperaban color después de meses consumiendo granada. Hombres que se quedaban sin aliento al subir una pequeña pendiente volvían a respirar con amplitud. Mujeres cuya sangre se había vuelto espesa, lenta, recuperaban vitalidad sin necesidad de estimulantes. No era inmediato. Nada verdadero lo es. Era progresivo. Como debe ser. Mi maestro me explicó que la granada trabaja en 3 niveles que no pueden separarse sin perder comprensión. Primero, limpia los canales. Las arterias y venas, con los años, se vuelven como ríos descuidados. Acumulan sedimentos. Se estrechan. Pierden fluidez. La granada entra allí como un limpiador paciente. No arranca de golpe. No daña las paredes. Disuelve lentamente lo que no debería estar. Permite que el cauce se ensanche de nuevo. Que la sangre vuelva a fluir como cuando el cuerpo era joven y no conocía la prisa. El segundo nivel es más sutil y por eso más importante. La granada fortalece las paredes de esos canales. No basta con limpiar si el recipiente es frágil. Arterias rígidas como ramas secas recuperan elasticidad. Venas debilitadas, visibles bajo la piel como signos de derrota, recuperan tono. El sistema completo de transporte sanguíneo se rejuvenece. No para siempre. Nada es para siempre. Pero sí lo suficiente como para extender la vida funcional del cuerpo durante años que de otro modo se perderían. El tercer nivel es el más profundo. La granada purifica la sangre misma. No solo por dónde viaja, sino lo que viaja. Impurezas que el cuerpo no logra eliminar por sí solo encuentran en la granada un enemigo constante. No agresivo. Persistente. La sangre se vuelve más clara, más ligera, más capaz de llevar oxígeno y nutrientes a cada célula que los espera como tierra seca espera lluvia. He visto lo que muchos llamarían exageración si no lo hubieran presenciado. Personas desahuciadas por otros sanadores recuperar ritmo cardíaco estable. Pieles grises volver a rosadas. Miradas apagadas recuperar brillo. No ocurrió de un día para otro. Ocurrió porque el río volvió a fluir limpio. Pero el corazón no es solo físico. Quien crea eso no ha vivido lo suficiente. Existe un corazón emocional, un centro donde se alojan las pérdidas no resueltas, las traiciones, las desilusiones que no encontraron salida. He visto cuerpos fuertes enfermar porque ese centro estaba roto. Y he visto a la granada actuar también allí, de una manera que no puedo explicar con mecanismos visibles. Personas que habían perdido a alguien irreemplazable, que vivían con un peso constante en el pecho, comenzaron a experimentar algo inesperado. El dolor no desaparecía. No se borraba. Pero dejaba de gobernar. Aparecía espacio. Espacio para seguir viviendo sin sentir que traicionaban a quien habían perdido. No sé si esto ocurre porque la sangre limpia oxigena el cerebro y disuelve la oscuridad, o porque el cuerpo nutrido permite que el alma se reorganice. No importa. Funciona. Y eso es suficiente. Aquí hay una regla que muchos ignoran y por eso reciben solo una parte del regalo. La granada no se consume solo como jugo. El jugo es poderoso, sí. Pero las semillas contienen aceites y fibras que el jugo no entrega. Masticar las semillas, aceptar su textura crujiente, permitir que entren completas, es recibir la medicina entera. Quien las escupe pierde más de lo que cree. Pierde estructura. Pierde profundidad. También hay una temporada sagrada. El otoño. Cuando la granada madura bajo el sol que ya no quema, cuando la energía del año se concentra antes del descanso, su poder es máximo. Granada fuera de temporada aún sirve, pero no canta igual. La paciencia siempre amplifica la sanación. Comer lo que la tierra da en su momento correcto es una forma de alineación que el cuerpo reconoce de inmediato. En nuestra comunidad la granada se respetaba. No se comía con distracción. Se abría con cuidado.
Se compartía. Cada semilla era tomada como un latido recibido, no como azúcar ingerida. El mundo moderno come rápido incluso lo sagrado y luego se pregunta por qué no funciona. La granada viene después del silencio porque ahora el cuerpo está listo para distribuir. El intestino está en paz. El fuego circula. El material está preparado. Ahora el río debe limpiarse. Si la sangre no fluye clara, nada llega donde debe llegar. La granada es la guardiana de ese flujo. Y ahora escucha bien esto, porque aquí se esconde una verdad incómoda. Muchas personas intentan sanar sin tocar su corazón. Quieren arreglar órganos, cifras, síntomas. Eviten el centro porque el centro recuerda. Recuerda pérdidas. Recuerda decisiones. Recuerda heridas que aún arden. La granada no permite esa evasión. Fortalece el corazón y, al hacerlo, exige honestidad. Pero también protege. Porque un corazón fortalecido puede mirar su historia sin romperse. La sangre es el río. Todo lo que eres viaja por él. Si está sucio, lento, bloqueado, la vida se vuelve pesada. Si está limpio, fuerte, claro, incluso los años pesan menos. La granada no promete inmortalidad. Promete circulación. Y mientras la vida circula, hay posibilidad. Recuerda esto cuando escuches el pulso en tu pecho, cuando sientas el calor que va y viene, cuando la emoción suba sin aviso. No es ruido. Es el río hablando. La sangre es el río. La granada lo mantiene vivo. Capítulo 5. Comino negro, la llave del ojo interno que ordena el sistema de defensa. Entre todas las semillas que nuestra comunidad conocía, había una que no se mencionaba a la ligera. No porque fuera peligrosa, sino porque no tolera la frivolidad. Los ancianos decían que esta semilla no se entrega a quien la busca por curiosidad, sino a quien la encuentra por necesidad. La llamaban la semilla que ve lo invisible. No porque otorgue visiones espectaculares, sino porque limpia el velo que impide percibir lo que siempre estuvo allí. El mundo la conoce como comino negro. Para nosotros era algo más cercano a un testigo silencioso del diseño original del cuerpo humano. Mi iniciación como sanador no comenzó con plantas llamativas ni con rituales ruidosos. Comenzó con el silencio. Mi maestro me condujo a una cueva en las montañas, un lugar donde el eco no devuelve la voz y el tiempo parece detenerse. Me ordenó ayunar durante 3 días, bebiendo solo agua. No explicó por qué. Nunca lo hacía cuando la explicación podía contaminar la experiencia. El ayuno no era castigo ni purificación moral. Era preparación. Un cuerpo lleno no escucha. Un cuerpo vacío empieza a oír. Al tercer día, cuando el hambre ya no gritaba y la mente comenzaba a aflojar su control, me entregó 7 semillas de comino negro. 7. No 6. No 8. Me dijo que las masticara lentamente, que no tragara hasta que se hubieran disuelto por completo, que permitirá que su sabor penetrante recorriera la boca, la garganta, el pecho. Luego me indicó sentarme en silencio absoluto. Lo que ocurrió no fue una visión. No hubo luces ni imágenes. Fue algo más difícil de explicar y por eso mismo, más real. Una claridad. Una sensación de alineación interna. Como si las piezas dispersas de mi percepción se acomodaran sin esfuerzo. Cuando mi maestro regresó horas después, supe lo que iba a decir antes de que hablara. No porque leyera su mente, sino porque percibía la intención detrás de su presencia. El gesto antes del gesto. La decisión antes de la palabra. El comino negro no agrega nada. Retira lo que sobra. Esa es su función espiritual. Quita ruido. Quita interferencias. Permite que el ojo interno, ese órgano que no tiene forma pero sí función, vuelva a operar. No se trata de ver cosas ocultas. Se trata de dejar de estar ciego a lo evidente.
La mayoría de los seres humanos no sufre por falta de información. Sufre por exceso de distorsión. Con los años comprendí algo que entonces apenas intuía. La claridad espiritual y la salud física no son caminos separados. Son dos expresiones de un mismo orden. Un cuerpo enfermo nubla la percepción. Una percepción distorsionada enferma el cuerpo. No hay contradicción ahí. Hay coherencia. Como sanador utilicé el comino negro en casi todos los tratamientos que implicaban debilitamiento del sistema de defensa del cuerpo. Ese sistema invisible que reconoce invasores, que decide qué es propio y qué no, que actúa sin pedir permiso cuando está bien orientado. Cuando ese sistema falla, el cuerpo cae ante amenazas menores. Cuando está fuerte, atraviesa tempestades que derriban a otros. He visto epidemias recorrer aldeas enteras y detenerse, no siempre, pero con frecuencia notable, ante quienes consumían comino negro de forma regular. No eran inmunes. Nadie lo es. Pero resistían mejor. Se recuperaban antes. No quedaban devastados. El cuerpo parecía recordar cómo defenderse sin destruirse en el intento. Aquí aparece uno de los dones más raros de esta semilla. El comino negro sabe equilibrar. Existen enfermedades donde el sistema de defensa se vuelve loco, donde ataca al propio cuerpo como si fuera enemigo. Articulaciones destruidas, piel rechazada, intestinos inflamados sin causa visible. En esos casos, estimular las defensas empeora el problema. Suprimirlas lo agrava de otra forma. El comino negro hace algo distinto. Enseña. Recuerda al sistema cuál es su función. Lo calma sin debilitarlo. Lo activa sin desbordarlo. Es un equilibrio delicado que pocas plantas logran. Mi maestro decía que esta semilla contiene las instrucciones de reparación. No como metáfora poética, sino como realidad funcional. Que cuando el cuerpo fue diseñado, se dejó en el comino negro una especie de archivo de respaldo. No sé si esto puede probarse con palabras modernas. Sé que lo vi funcionar demasiadas veces como para descartarlo. La forma de uso importa. Las semillas masticadas entregan su poder lentamente. Son para quienes pueden sostener la constancia sin impaciencia. El aceite extraído de ellas es otra cosa. Es concentración. Una pequeña cantidad, tomada con miel para suavizar su intensidad, produce efectos profundos. Lo prescribí durante décadas y los resultados hablaban por sí mismos. El aceite también se aplicaba externamente. Penetraba la piel, calmaba dolores profundos, articulaciones inflamadas, músculos que no encontraban reposo. El calor que produce no quema. Consolida. Pero no olvides esto, porque aquí se separa los que usan de los que comprenden. Cada vez que el comino negro sana el cuerpo, despierta algo en el alma. No siempre es cómodo. La claridad no siempre trae paz inmediata. A veces trae decisiones. A veces trae la necesidad de ver lo que se había evitado. Por eso esta semilla no es popular. No promete anestesia. Promete lucidez. Los antiguos egipcios decían que el comino negro cura todo excepto la muerte. Tal vez exageraban. Tal vez no. Lo que sí es cierto es que ninguna otra semilla concentra tanto poder en un espacio tan pequeño. Es humilde en apariencia y vasta en efecto. No impresiona a los sentidos, pero transforma al sistema completo. Esta semilla aparece en el camino cuando el cuerpo ya tiene base, fuego, silencio y circulación. Ahora está listo para defenderse y para percibir. Sin este orden, el despertar sería caótico. Con él, se vuelve integración. Escucha bien este cierre, porque no es una frase bonita. Es una verdad que no pide permiso. El comino negro no solo protege la carne. Despierta al alma que habita en ella. Cura todo excepto la muerte. Y aún así despierta al alma. Capítulo 6. Fenobreco, la semilla del viento que rompe el estancamiento.
El cuerpo humano es movimiento o es descomposición. No existe un punto intermedio estable. Todo lo que vive se mueve, y todo lo que deja de moverse comienza a pudrirse, aunque todavía conserve forma. Mi maestro comparaba el cuerpo con el viento del desierto. Cuando el viento sopla libre, limpia todo su paso. Se lleva lo que estorba, renueva el aire, enfría lo que arde demasiado y seca lo que se ha vuelto pantano. Pero cuando el viento se detiene, el aire se vuelve pesado, irrespirable, cargado de aquello que debería haber partido hace tiempo. Así ocurre dentro del cuerpo. El estancamiento no siempre duele al principio. A veces se manifiesta como hinchazón, como pesadez después de comer, como gases que no encuentran salida, como cansancio que aparece sin causa aparente. Otras veces se disfraza de prosperidad perdida, de vida retenida, de proyectos que no avanzan. Porque el cuerpo y la vida externa se reflejan más de lo que la mayoría está dispuesta a aceptar. Recuerdo a un comerciante que llegó a nuestra comunidad arrastrando algo más que su cuerpo. Arrastraba su historia. Había sido próspero. Sus caravanas cruzaban el desierto cargadas de especias y telas. Conocía rutas, mercados, idiomas. Pero algo se había detenido dentro de él. Su vientre estaba inflado como si guardara piedras. Cada comida se convertía en tormento. Dolor, gases, una pesadez que lo obligaba a acostarse cuando otros seguían trabajando. Poco a poco dejó de viajar. Luego dejó de comerciar. Finalmente perdió su fortuna. No porque el mundo lo traicionara, sino porque su cuerpo dejó de moverse. Mi maestro lo escuchó con la misma atención con la que escuchaba a un niño o a un anciano. El estancamiento no discrimina. Le preguntó cómo comía. El comerciante bajó la mirada. Confesó que tragaba rápido, sin masticar, mientras cerraba tratos. Confesó que bebía vino para calmar los nervios. Confesó que hacía años que no caminaba más de 100 pasos seguidos, moviéndose siempre en carros tirados por animales. Mi maestro asintió lentamente. Tu cuerpo ha olvidado cómo moverse, dijo. Por fuera y por dentro. Le prescribió fenogreco. Semillas remojadas durante la noche, consumidas por la mañana junto con el agua del remojo. Le advirtió que el sabor era amargo, que muchos abandonaban por no tolerarlo. Pero el comerciante ya había probado todo lo dulce sin éxito. Aceptó la amargura como quien acepta una verdad incómoda. El fenogreco no vino a complacer. Vino a trabajar. La primera semana fue dura. El viento comenzó a soplar y se llevó cosas que llevaban años atrapadas. El comerciante visitó la letrina más veces de las que podía contar. Su cuerpo expulsaba residuos con olores que lo avergonzaban. Sustancias que no podía creer que hubieran estado dentro de él tanto tiempo. Mi maestro le dijo que no se asustara. Eso que sale es lo que debió salir hace años. El viento ha vuelto. Aquí hay una lección que muchos no quieren escuchar. Cuando el movimiento regresa, lo primero que ocurre no es alivio, es limpieza. Y la limpieza rara vez es elegante. El cuerpo guarda lo que no pudo expulsar cuando no tuvo fuerza suficiente. Cuando la fuerza vuelve, no pide permiso. Al mes, el comerciante era otro hombre. Su vientre había reducido su tamaño. Podía comer sin dolor. Podía caminar sin fatiga. La energía que había perdido regresaba como agua a un pozo seco. Con el tiempo reorganizó una pequeña caravana. Luego otra más grande. Años después supe que había reconstruido su fortuna. Nunca volvió a viajar sin fenogreco. Aprendió que el movimiento interno precede al externo. El fenogreco despierta lo que los antiguos llamaban el fuego digestivo. No el fuego que quema, sino el que transforma. Cuando este fuego se debilita, los alimentos no se convierten en energía. Se pudren. Fermentan. Producen gases, dolor, hinchazón, niebla mental. El cuerpo se vuelve un almacén de cosas mal procesadas.
El fenogreco aviva ese fuego sin destruirlo. Devuelve la capacidad de transformar en lugar de acumular. Pero su acción no se limita al estómago. El movimiento que trae el fenogreco se extiende al metabolismo completo. Personas que dormían bien y aún así despertaban cansadas comenzaron a experimentar una energía distinta. No explosiva. Sostenida. Una energía que no requiere estímulos constantes. El cuerpo recordaba cómo extraer fuerza de lo que ya tenía disponible. También observé su efecto en quienes sufrían con el azúcar. Picos y caídas bruscas. Hambre repentina seguida de agotamiento. El fenogreco suavizaba esas oscilaciones. No anulaba el sistema. Lo educaba. Devolvía ritmo donde había caos. Y el ritmo es salud en movimiento. Las mujeres de nuestra comunidad valoraban profundamente esta semilla. Madres que no producían suficiente leche encontraban en el fenogreco un aliado gentil y eficaz. La leche comenzaba a fluir sin forzar el cuerpo. También aliviaba dolores menstruales, ayudaba a regular ciclos que se habían vuelto erráticos. Parecía comprender el cuerpo femenino con una inteligencia particular, respetando sus tiempos y sus mareas. Mi maestro insistía en algo que hoy muchos ignoran: el fenogreco no es una semilla de emergencia. No se toma solo cuando el dolor aparece. Se integra. Su efecto es acumulativo. Trabaja como el viento constante, no como la ráfaga. Quien lo toma durante meses descubre beneficios que quien lo toma por días jamás conocerá. La amargura es parte de la enseñanza. El mundo moderno ha entrenado al paladar para rechazar lo que no complace de inmediato. Pero los sabores amargos despiertan. Alertan al cuerpo. Le dicen que algo serio está ocurriendo. Algunos suavizan en sabor con miel. Funciona. Otros prefieren la amargura completa, como un recordatorio diario de que la sanación no siempre es dulce. Esta semilla llega en el momento exacto del camino. Después del fuego, del silencio, de la circulación y de la defensa, el cuerpo necesita moverse. Si no se mueve, todo lo demás se estanca. Los nutrientes no llegan. Las toxinas no salen. El sistema se convierte en un pantano. Y en los pantanos la vida se pudre lentamente, aunque todavía parezca verde en la superficie. Escucha esto con atención, porque aquí muchos se reconocen sin querer admitirlo. Sentirse pesado, hinchado, cansado sin razón, es señal de estancamiento. No es edad. No es destino. Es viento detenido. El fenogreco no te promete comodidad. Te promete movimiento. Y el movimiento, al principio, incomoda. Pero después libera. Sin movimiento interno, el cuerpo se vuelve pantano. Y ningún ser vivo prospera en aguas estancadas. Capítulo 7. Chía, la semilla del alba que sostiene la energía y hidrata las células. Existe un instante que casi nadie mira. No porque esté oculto, sino porque ocurre cuando la mayoría aún duerme. Es el momento justo antes de que el sol aparezca en el horizonte, cuando la noche no ha terminado de irse y el día todavía no ha llegado. Los ancianos de nuestra comunidad llamaban a ese instante la grieta entre mundos. Decían que en ese punto el universo está abierto, que la energía no pertenece ni a la oscuridad ni a la luz, y que quien sabe recibirla puede sostenerse durante horas sin agotarse. No era una metáfora poética. Era observación precisa. Decían también que existía una semilla capaz de capturar esa energía del alba, de absorberla cuando el mundo aún no decide qué será, y de guardarla para entregarla lentamente al cuerpo humano a lo largo del día. Esa semilla no nació en nuestro desierto. Llegó desde tierras tan lejanas que parecía imposible que hubiera cruzado océanos y siglos para encontrarnos. Su nombre era Chía. Las primeras noticias llegaron con viajeros que hablaban de pueblos al otro lado del gran mar. Contaban historias que sonaban exageradas, guerreros que marchaban días enteros con un pequeño saco de semillas, corredores que cruzaban distancias que ningún cuerpo debería resistir sin alimento.
Decían que una sola bebida preparada con esas semillas podía sostener a un hombre durante una jornada completa. Escuchábamos con respeto, pero con cautela. El desierto enseña a no creer sin probar. Cuando las semillas llegaron por fin a nuestras manos, no impresionaban. Pequeñas, discretas, sin aroma fuerte, sin color llamativo. Nada en ellas anunciaba poder. Y sin embargo, mi maestro las recibió con la misma reverencia que habría mostrado ante un manuscrito antiguo. «Esto no alimenta el estómago», dijo. «Alimenta la fuente». La primera vez que las probé fue siguiendo un ritual simple y exacto. Una cucharada de semillas en agua, dejada reposar durante la noche. Al amanecer, el agua se había transformado. Ya no era líquida ni sólida. Era algo intermedio, un gel transparente donde las semillas flotaban como estrellas suspendidas en un cielo quieto. Mi maestro me ordenó beberlo sin comer nada más hasta el atardecer. Luego se alejó. Siempre hacía eso. La experiencia debía hablar sin interferencias. Lo que ocurrió desafiaba todo lo que creía saber sobre el hambre. Pasaron las horas y el vacío en el estómago no apareció. No hubo debilidad. No hubo mareo. Mi mente permaneció clara, alerta, sin la neblina que suele acompañar el ayuno. Trabajé todo el día copiando manuscritos, una tarea que exige concentración sostenida. Al caer la noche, cuando finalmente comí, no sentí la urgencia desesperada que normalmente sigue a la abstinencia. Era como si la chía hubiera alimentado algo más profundo que el cuerpo físico. Como si hubiera nutrido directamente el centro desde donde nace la energía. La chía expande. Esa es su ley. Se expande en el agua, multiplicando su volumen muchas veces. Se expande en el estómago, creando una sensación de plenitud que no pesa. Se expande en la conciencia, manteniendo la mente despierta cuando debería pararse. Pero esta expansión no es agresiva. No infla. No empuja. Sostiene. En el mundo moderno, la energía se obtiene a golpes. Estimulantes, azúcares, presión constante. Esa energía es prestada y se cobra con intereses. La chía entrega energía propia, liberada lentamente, como una lámpara que alumbra toda la noche sin consumirse de golpe. No hay picos. No hay caídas. Hay continuidad. He prescrito chía a personas que vivían atrapadas en un apetito sin fondo. Comían y comían sin sentirse satisfechas. Su cuerpo acumulaba peso mientras su espíritu se hundía en la vergüenza. No era glotonería. Era una búsqueda desesperada de algo que la comida convencional no entregaba. La chía les enseñaba una saciedad desconocida. No cerraba el apetito por la fuerza. Lo calmaba desde dentro. El cuerpo, por primera vez, sentía que había recibido lo que necesitaba. También la he prescrito a quienes necesitaban energía sostenida, trabajadores que se derrumbaban antes del mediodía, estudiantes incapaces de mantener la atención, ancianos cuya vitalidad se desvanecía con cada año. En todos ellos, la chía actuaba como un amanecer interno. No un estallido de fuerza, sino una luz constante que permitía atravesar el día sin agotarse. Pero su don más silencioso es la hidratación profunda. El cuerpo humano es agua, pero no toda el agua que bebemos llega a donde debe llegar. Mucha pasa sin ser absorbida, sin nutrir los tejidos que la necesitan desesperadamente. La chía cambia esto. Su mucílago actúa como un vehículo. Toma el agua y la lleva hasta las células más sedientas. No la deja escapar. La entrega. He visto pieles secas recuperar elasticidad. Ojos aparados volver a brillar. Articulaciones rígidas moverse con mayor fluidez. No por lubricación externa, sino porque el agua, finalmente, llegaba a destino. El cuerpo no necesita tanto como creemos. Necesita que lo poco llegue bien. Mi maestro decía que la chía era una semilla para tiempos difíciles. Cuando las caravanas no llegaban, cuando las cosechas fallaban,
Cuando el alimento escaseaba, esta semilla permitía sobrevivir con dignidad. No solo mantenerse con vida, sino conservar la claridad, la fuerza, la capacidad de decidir. Guardábamos reservas de chía como otros guardan oro. Era nuestro seguro contra el desgaste. La preparación es simple, pero exige paciencia. Las semillas deben remojarse al menos 4 horas. Toda la noche es mejor. El agua fría funciona. El agua tibia acelera. La proporción importa. 1 cucharada por cada taza de agua. Ni más, ni menos. Demasiada agua diluye el efecto. Poca agua impide la expansión completa. El resultado debe ser espeso, pero bebible. No una sopa. Un elixir. Algunos añadían jugo de frutas, miel, especias. Funcionaba. Otros, como mi maestro, preferían la pureza absoluta. Chía y agua. Nada más. Decía que la semilla sabía exactamente qué hacer si no se la distraía con adornos innecesarios. Esta semilla llega en un momento preciso del camino. Después de que el cuerpo ha sido fortalecido, encendido, silenciado, limpiado, defendido y puesto en movimiento, necesita estabilidad energética. Sin ella, la regeneración se interrumpe. Un cuerpo que fluctúa entre picos y caídas no puede dedicar recursos a repararse. Está demasiado ocupado sobreviviendo. La chía no acelera la vida. La sostiene. Permite que el cuerpo haga su trabajo sin entrar en emergencia constante. Por eso se toma al amanecer. Por eso captura la energía del alba. Porque ese momento no pertenece al ayer ni al mañana. Es puro potencial. Y la chía sabe cómo guardarlo. Escucha esto con atención, porque aquí se esconde una verdad simple y profunda. La mayoría de las personas no está cansada por lo que hace, sino por cómo se alimenta de energía falsa. Energía que sube rápido y cae más rápido aún. La chía ofrece algo que el mundo ha olvidado valorar: constancia. Quien comienza el día con chía no necesita perseguir la energía. La lleva dentro. No corre detrás del sol. Se alinea con él. Y eso cambia todo. Quien comienza el día con chía, lleva el alba dentro. Capítulo 8. Quinoa antigua, la semilla de la tierra pura que reconstruye lo devastado. Los humildes heredarán la tierra. Así lo decían los ancianos sin ironía, sin consuelo barato, sin promesa futura. Lo decían porque lo habían visto ocurrir. Lo humilde sostiene la vida cuando lo ostentoso colapsa. Lo discreto permanece cuando lo brillante se quiebra. Y entre todas las semillas, hay una cuya humildad es tan profunda que los poderosos siempre la despreciaron, mientras los sabios la protegían como un secreto silencioso. Esa semilla es la quinoa antigua. No tiene el fuego de la mostaza ni el misterio del comino negro. No tiene el rojo solemne de la granada ni la fama del sésamo. Es pequeña, terrosa, de un color que se confunde con el polvo del camino. Los ricos la miraban como alimento de pobres. Los pobres la bendecían porque los mantenía vivos cuando todo lo demás fallaba. Nosotros la llamábamos el pan de los humildes. Y sabíamos algo que el mundo olvidó: lo humilde no es débil. Es completo. Las primeras semillas de quinoa llegaron desde montañas tan altas que el aire allí es un desafío. Lugares donde el cuerpo extranjero se marea, donde los pulmones arden y el corazón late con dificultad. En esas alturas, el trigo muere. La cebada se rinde. La quinoa prospera. Crece donde otras plantas no se atreven. No pide condiciones ideales. Se adapta. Aprende. Sobrevive. Mi maestro recibió esas semillas con una reverencia que me sorprendió. Las sostuvo a contraluz, las olió, mordió una cruda con cuidado. Luego dijo algo que aún resuena en mí como un martillo suave pero constante: esto es completo. No hablaba de saciedad. Hablaba de diseño.
La quinoa contiene los bloques que el cuerpo necesita para reconstruirse. No algunos. Todos. Músculo, tejido, piel, cabello, uñas. Otros granos entregan fragmentos. La quinoa entrega al conjunto. Por eso era el primer alimento que dábamos a quienes llegaban devastados por el hambre. No el hambre breve, sino el hambre larga. La que consume músculos, apaga la mirada, roba la voz. A esos cuerpos no se les da carne primero. Sería violencia. No se les da pan refinado. Sería inflamación. Se les da quinoa. Porque entra como agua en tierra seca. Se absorbe sin esfuerzo. No deja residuos. No exige energía para ser procesada. Solo nutre. He visto resurrecciones que no necesito adornar con palabras grandilocuentes. Personas que parecían sombras volver a ocupar su cuerpo. Semana tras semana, los músculos reaparecían. La piel recuperaba elasticidad. Los ojos volvían a sostener la mirada. No era rápido. Era real. La quinoa no promete milagros. Promete reconstrucción. Y la reconstrucción lleva tiempo. Su gentileza digestiva es una de sus mayores virtudes. Un cuerpo dañado no puede luchar con su alimento. Necesita aliados. La quinoa no irrita. No fermenta. No pesa. Permite que el sistema digestivo haga su trabajo sin entrar en guerra. Por eso también la dábamos a los ancianos sin dientes y a los niños que comenzaban a comer. Molida y cocida, se convierte en una papilla que sostiene la vida en ambos extremos del camino. Pero no es solo para los frágiles. Los guerreros la comían antes de entrenamientos largos. Los estudiantes antes de jornadas de estudio intenso. Las mujeres embarazadas para asegurar que el cuerpo en formación recibiera todo lo necesario. Era el alimento universal. El que no necesita contexto para funcionar. El que sirve en todas las fases. Hay una regla que no debe ignorarse. La quinoa debe lavarse antes de cocinarse. Sus semillas están cubiertas por una sustancia amarga que las protege de aves e insectos. No es veneno. Es defensa. Pero si no se retira, amarga el alimento y distrae al cuerpo. Lavarlas bajo agua corriente, frotándolas entre las manos, es un acto de respeto. Se quita la protección externa para revelar el don interno. La cocción también tiene su lenguaje. 2 partes de agua por 1 de semillas. Fuego moderado. Esperar a que el agua se absorba y las semillas se abran, mostrando un pequeño espiral blanco. Ese espiral es señal. Indica que la semilla ha entregado lo que tenía que entregar. Comerla antes es apresurar el proceso. Comerla después no añade nada. La paciencia siempre afina la medicina. Los ricos de las ciudades preferían carnes elaboradas, panes esponjosos, dulces que complacían el paladar y vaciaban el cuerpo. Nosotros comíamos quinoa. Ellos se enfermaban. Nosotros permanecíamos fuertes. Ellos gastaban fortunas en remedios. Nosotros gastáramos poco y vivíamos bien. No era superioridad moral. Era alineación. Esta semilla llega cuando el cuerpo necesita materiales. Puedes tener fuego, silencio, movimiento, energía y protección. Pero sin bloques de construcción, nada se sostiene. El cuerpo no puede reparar lo que no tiene con qué reparar. La quinoa entrega esos bloques sin exigir nada a cambio. Escucha esto con atención, porque aquí muchos se engañan. La regeneración no es solo activar procesos. Es dar materia. El cuerpo no se cura con intención sola. Necesita sustancia. Necesita tierra. Necesita alimento que no falte en nada esencial. La quinoa no impresiona. No promete sensaciones inmediatas. Trabaja en silencio, como la tierra misma. Pero sin tierra fértil, ninguna semilla germina.
Sin bloques de construcción, la regeneración es un sueño vacío. Con la quinoa, el cuerpo recuerda cómo reconstruirse desde la base. Capítulo 9. Cúrcuma, el oro interior que apaga al enemigo invisible. Existe un enemigo que no porta rostro ni nombre antiguo. No invade como una plaga visible ni se anuncia con fiebre repentina. No llega con estruendo. Se instala en silencio. Los sanadores modernos lo llaman inflamación crónica. Nosotros, que observábamos el cuerpo sin necesidad de palabras nuevas, lo llamábamos el fuego equivocado. Un fuego lento que no calienta, que no transforma, que no protege. Un fuego que consume sin dar luz. Este enemigo no se siente como fuego. No quema de inmediato. Corroe. Se manifiesta como dolor persistente sin causa clara, como cansancio que no se va con descanso, como rigidez que aparece al despertar y se queda durante el día, como una sensación constante de desgaste interno. Es el tipo de destrucción que ocurre mientras la persona cree que todo está bien. Durante años lo vimos actuar sin ser reconocido. Personas que comían, dormían, trabajaban y aún así se deterioraban. El cuerpo se inflamaba por dentro como madera húmeda que arde sin llama. No había herida visible. No había enemigo externo. El cuerpo se estaba atacando lentamente a sí mismo. La primera vez que vi cúrcuma pensé que alguien había molido el sol. Un comerciante proveniente de tierras orientales abrió un saco frente a nosotros y el polvo dorado brilló bajo la luz como si contuviera fragmentos de estrellas. No era una semilla en sentido estricto. Era una raíz. Crecía bajo tierra, lejos del sol, y sin embargo llevaba su color. Mi maestro compró todo lo que el comerciante traía, pagando un precio que entonces me pareció exagerado. Con el tiempo entendí que había sido una aranda. En nuestra tradición incluimos la cúrcuma entre las semillas cerradas no por su forma, sino por su función. Se planta. Crece. Regenera. Y su poder para restaurar el cuerpo rivaliza con el de las semillas más potentes que conocimos. A veces, incluso la supera. Mi maestro comenzó a usarla en casos que otros no podían explicar. Dolores articulares sin lesión. Músculos que ardían sin haber trabajado. Dolores de cabeza que aparecían sin motivo y se quedaban durante días. Intestinos inflamados, piel enrojecida, mentes nubladas. En todos esos casos sospechaba la presencia del enemigo invisible. Los resultados fueron claros. Personas que llevaban años conviviendo con dolor comenzaron a experimentar alivio. No el alivio inmediato y engañoso de los adormecedores, sino un alivio profundo, progresivo, que se consolidaba con el tiempo. La cúrcuma no tapaba el síntoma. Iba a la raíz. Apagaba el fuego que no debía estar encendido. Aquí reside su inteligencia. El cuerpo necesita inflamación en ciertos momentos. Para sanar heridas. Para combatir infecciones. Apagar toda inflamación es tan peligroso como no apagar ninguna. Muchos remedios no distinguen. La cúrcuma sí. Reconoce el fuego destructivo y lo apaga. Deja intacto el fuego que protege y repara. Actúa con precisión donde otros actúan con torpeza. La usé durante décadas en enfermedades degenerativas. Articulaciones desgastadas hasta que los huesos rozaban. Intestinos que sangraban por inflamación persistente. Pieles que se descamaban sin causa visible. Cerebros que comenzaban a olvidar porque la inflamación destruía conexiones delicadas. En todos esos casos, la cúrcuma no devolvió lo perdido por completo, pero detuvo la destrucción. Y donde la destrucción se detiene, la reconstrucción se vuelve posible. Pero la cúrcuma guarda un secreto que muchos ignoran. Por sí sola, el cuerpo no la absorbe bien. Puede pasar por el sistema digestivo casi intacta. Mi maestro descubrió, por observación paciente, que una pizca de pimienta negra multiplicaba su absorción de manera extraordinaria. No sabíamos por qué. Solo sabíamos que funcionaba.
También aprendimos que la cúrcuma necesita grasa para viajar. Aceite de oliva, aceite de sésamo, leche. Sin grasa, el oro se queda en la superficie. Con grasa, llega a las células más profundas. La forma tradicional de consumirla en nuestra comunidad era la leche dorada. Leche caliente, nunca hirviendo. Cúrcuma en polvo. Una pizca de pimienta negra. Un poco de miel para suavizar. Se tomaba antes de dormir. Mientras el cuerpo descansaba, la cúrcuma trabajaba. Aparaba fuegos. Reparaba tejidos. Preparaba el cuerpo para despertar con menos dolor que el día anterior. He visto ancianos encorvados enderezarse lentamente después de meses de este ritual nocturno. Manos deformadas recuperar parte de su forma. Rostros marcados por el sufrimiento crónico relajarse en expresiones que no habían conocido en décadas. No fue inmediato. Fue constante. Como debe ser. Mi maestro decía que la cúrcuma era luz solar comestible. Que así como el sol ilumina el mundo exterior, la cúrcuma ilumina el mundo interior del cuerpo. Donde hay luz, las sombras retroceden. Donde hay cúrcuma, la inflamación destructiva pierde terreno. Esta semilla llega en el momento justo del camino. El cuerpo ya tiene materiales, movimiento, energía y defensa. Pero si algo lo sigue destruyendo desde dentro, nada de eso basta. No se puede reconstruir una casa mientras alguien la derriba por detrás. La cúrcuma detiene al destructor silencioso. Crea el espacio para que la regeneración ocurra. Escucha esto con atención, porque aquí muchos fallan sin saberlo. No basta con activar procesos de sanación si no se apaga la fuente de destrucción. El cuerpo no puede avanzar mientras retrocede al mismo tiempo. La cúrcuma no promete juventud eterna. Promete tregua. Y una tregua sostenida permite que el cuerpo haga lo que siempre supo hacer, repararse. Sin apagar la destrucción, no existe reconstrucción. Capítulo 10. Higo, la semilla del espíritu que recuerda el paraíso. En el centro de nuestra comunidad crecía un árbol que nadie recordaba haber plantado. No figuraba en los relatos de fundación y en las memorias de los ancianos más viejos. Simplemente estaba allí. Sus raíces parecían conocer la tierra mejor que nosotros. Sus ramas se abrían como brazos que no juzgan. Y su sombra cubría el lugar donde nos reuníamos a orar, a estudiar, a callar juntos. Era una higuera. Y no era un árbol cualquiera. Era un eje. Mi maestro decía que algunas plantas no se siembran, aparecen cuando el lugar está listo. La higuera era una de ellas. Bajo su sombra se resolvían disputas sin levantar la voz. Bajo su sombra el cansancio se hacía soportable. Bajo su sombra el tiempo parecía perder urgencia. No porque el mundo se detuviera, sino porque el espíritu encontraba donde descansar. Existe una historia que pasó de maestro a discípulo como una llama protegida del viento. Decía que cuando el primer hombre fue expulsado del jardín original, se le permitió llevar una sola cosa consigo. No eligió oro. No eligió armas. Eligió un higo. Porque sabía, sin saber cómo, que en ese fruto estaba contenida la memoria del origen. Que mientras pudiera comer higos, nunca estaría completamente separado de lo divino. No importa si esta historia ocurrió exactamente así. Lo importante es que describe una verdad que el cuerpo reconoce. Hay alimentos que nutren. Y hay alimentos que recuerdan. El higo hace ambas cosas. He observado durante décadas algo que no puede forzarse ni fingirse. Personas que consumen higos regularmente desarrollan una serenidad particular. No es indiferencia. No es resignación. Es una paz que no depende de las circunstancias externas. El mundo puede sacudirse, y aún así, algo en ellos permanece estable. No reaccionan con la misma violencia. No se quiebran con la misma facilidad. Es como si el higo alimentara una raíz que no está a la vista.
El higo fue alimento cotidiano en nuestra comunidad. Lo comíamos fresco cuando la temporada lo permitía. Lo secábamos al sol para los meses de escasez. Nunca faltaba en la mesa. Nunca faltaba en las ceremonias. Cuando ayunábamos, era el primer alimento que tocaba los labios al romper el ayuno. Cuando celebrábamos, coronaba los platos sin ostentación. Era principio y cierre. Entrada y salida. Como sanador, lo usé para purificar de manera gentil. Cuando el cuerpo necesita limpiarse pero está demasiado débil para soportar purgantes agresivos, el higo ofrece una salida suave. Mueve lo que debe moverse sin violencia. Arrastra lo que debe salir sin irritar. He visto ancianos estreñidos recuperar ritmos sin perder fuerzas. Niños con vientres perezosos encontrar regularidad sin dolor. Enfermos debilitados eliminar toxinas sin caer en agotamiento. El higo no exige. Acompaña. También entrega energía, pero no la energía nerviosa que sube y cae. Entrega una fuerza limpia, sostenida, que no provoca sobresaltos. Trabajadores que comían higos secos antes de jornadas largas mantenían su vigor hasta el final del día. Estudiantes los consumían antes de sesiones de estudio y sostenían la concentración sin ansiedad. El cuerpo parecía recibir exactamente lo que necesitaba, ni más ni menos. Dentro de cada higo hay cientos de semillas diminutas, tan pequeñas que la mayoría no las nota. Para nosotros, esa abundancia era una firma. Una señal clara de cómo da la vida cuando da de verdad. No con moderación. Con exceso. Cada semilla contiene el potencial de un árbol entero. Cada fruto, un bosque posible. Esa generosidad silenciosa era una enseñanza constante. La carencia es una invención humana. La naturaleza siempre ofrece más de lo que creemos necesitar. Pero hay algo más. Y aquí entramos en un terreno que muchos evitan porque no se mide ni se pesa. El higo alimenta el espíritu. No como idea abstracta, sino como experiencia tangible. Durante periodos de ayuno o meditación, cuando incluía higos en mi alimentación, las oraciones fluían con menos esfuerzo. Los pensamientos perturbadores se aquietaban. Una sensación de estar sostenido, acompañado por algo mayor que mi historia personal, se hacía presente. No era emoción. Era alineación. Mi maestro enseñaba que el higo era alimento de quienes buscaban escuchar sin ruido. Que afinaba los sentidos sutiles, esos que no miran con los ojos ni oyen con los oídos. No sé si esto puede enseñarse. Sé que ocurre. También usábamos las hojas de la higuera. Un té preparado con hojas secas ayudaba a quienes tenían dificultades con el azúcar en sangre. No curaba la condición por sí solo, pero la hacía manejable. Suavizaba picos. Devolvía estabilidad. Permitía una vida menos dominada por el desorden interno. La higuera entera es medicina. Desde la raíz hasta la hoja más alta. Los higos secos concentran su poder. Pierden agua, pero conservan todo lo demás. Eran nuestro alimento de viaje. Ligeros, duraderos, completos. Un puñado podía sostener a un caminante durante días. No solo en el cuerpo, también en el ánimo. El desierto es menos hostil cuando se lleva algo que recuerda el jardín. Esta semilla llega cuando el cuerpo ya ha sido fortalecido, limpiado, defendido y estabilizado. Ahora falta algo que no puede obtenerse con fuerza ni disciplina, sentido. Sin espíritu en la mesa, la sanación queda incompleta. El cuerpo puede funcionar, pero no florece. La regeneración profunda necesita participación interior. El higo invita al espíritu a sentarse. Escucha esto con atención, porque aquí se revela una verdad que muchos rehuyen. Hay enfermedades que no se curan solo con procesos físicos. No porque sean imaginarias, sino porque su raíz está en la desconexión. En la pérdida de sentido. En el olvido de origen. El higo no borra el dolor. Lo contextualiza. Lo hace soportable.
lo integra. Cuando comas un higo, no lo tragues con prisa. Detente. Observa su dulzura discreta, su textura, sus semillas invisibles. Deja que algo en ti recuerde. No sabrás que recuerda. No importa. El cuerpo sí lo sabe. Sin espíritu en la mesa, la sanación queda incompleta. Con el higo, el cuerpo recuerda al paraíso que nunca dejó de buscar. Capítulo 11. Uva, la semilla del reino interno que protege del deterioro. La mayoría de las personas come uvas y escupe las semillas. Lo hace sin pensar, como quien se deshace de una molestia menor. La pulpa es dulce, amable, fácil. La semilla es dura, amarga, incómoda. Y sin embargo, en ese gesto automático se esconde uno de los errores más costosos que el ser humano repite generación tras generación: rechazar lo esencial por preferir lo placentero. En nuestra comunidad había un dicho que no se enseñaba a los niños hasta que estaban listos para escucharlo: el reino no está en el palacio, está en la semilla. Hablábamos de la uva, pero también hablábamos del cuerpo, del tiempo, del envejecimiento. La pulpa es el presente inmediato. La semilla es el futuro contenido en algo pequeño y difícil de masticar. Mi maestro descubrió el poder de la semilla de uva de una manera que no buscaba gloria ni innovación. Fue por obstinación. Un anciano de nuestra comunidad comenzó a perder la vista. No de golpe. De a poco. Primero los colores se apagaron. Luego las formas se volvieron borrosas. Finalmente, los rostros comenzaron a desaparecer en una niebla constante. Otros sanadores le dijeron lo que se le dice a quienes envejecen: es natural. Acéptalo. Pero el anciano no aceptó. No por miedo, sino por intuición. Algo en él se negó a rendirse. Recordó que en su juventud, en la aldea donde nació, las mujeres trituraban semillas de uva para preparar aceites que usaban en la piel. Decían que mantenía el rostro joven, flexible, resistente al paso del tiempo. El anciano pensó algo que pocos se atreven a pensar: si rejuvenece la piel, ¿por qué no podría proteger otros tejidos más delicados? Decidió probar. Comenzó a masticar semillas de uva con cada comida. No las escupía. Las trituraba con paciencia, soportando su amargura como quien paga un precio consciente. Pasaron los meses. No dijo nada. Observó. Cuando regresó a los sanadores, estos no podían creer lo que veían. La niebla había retrocedido. Los colores habían regresado. Podía distinguir rostros, leer textos, orientarse sin ayuda. No había vuelto a ser joven. Pero había detenido la caída. Y eso lo cambió todo. Mi maestra investigó con una urgencia que rara vez le vi. Descubrió que las semillas de uva protegen los tejidos más delicados del cuerpo. Los capilares diminutos que alimentan los ojos, el cerebro, la piel. Esos vasos microscópicos que con el tiempo se debilitan, se rompen, dejan de cumplir su función. Cuando fallan, el órgano que dependen de ellos comienza a deteriorarse sin aviso. La semilla de uva fortalece esos microvasos. Los protege del desgaste. Les devuelve integridad. Comencé a prescribirlas a personas con problemas de circulación en extremidades, manos que se adormecían, piernas que se hinchaban, piel que mostraba manchas y venas visibles. Vi mejoras donde otros tratamientos no llegaban. Pero pronto entendí que su función iba más allá de un sistema específico. Las semillas de uva ralentizan el deterioro general del cuerpo. No detienen el tiempo. Nada lo hace. Pero disminuyen el daño que el tiempo inflige. Aquí es importante decir algo sin adornos: envejecer no es el problema. El problema es deteriorarse antes de tiempo. Llegar a la vejez sin estructura, sin claridad, sin dignidad. He observado durante décadas que quienes consumen semillas de uva regularmente envejecen de otra manera. Su piel conserva elasticidad. Sus movimientos mantienen fluidez.
Su mente permanece clara. No porque desafíen al tiempo, sino porque se protegen de él. La forma de consumo importa. Masticar las semillas es posible, pero difícil. Son duras. Amargas. No todos perseveran. Molerlas hasta obtener un polvo fino es más sostenible. Ese polvo puede mezclarse con miel, con jugo, con alimentos que suavicen su aspereza. Una pequeña cantidad diaria basta. El aceite extraído de las semillas es aún más potente. Concentrado. Valioso. Unas gotas contienen el poder de cientos de semillas. Lo reservábamos para los casos más avanzados, cuando la protección debía ser máxima. También se aplica externamente. En el rostro, en las manos, alrededor de los ojos. La piel lo reconoce. Responde. No es cosmética. Es nutrición directa para tejidos que han perdido apoyo interno. No borra el tiempo. Lo acompaña con dignidad. Mi maestro decía que la uva es símbolo de transformación. El fruto se vuelve vino. El vino se vuelve vinagre. Todo cambia. Todo cumple su ciclo. Pero la semilla permanece. Guarda el potencial de un viñedo entero. De generaciones futuras. De posibilidades aún no manifestadas. Por eso esta semilla construye un reino interno. Un lugar protegido dentro del cuerpo donde el tiempo no arrasa sin resistencia. Esta semilla aparece cuando el camino ya está avanzado. Cuando el cuerpo tiene base, fuego, silencio, movimiento, energía, nutrición, defensa y espíritu. Ahora necesita protección a largo plazo. Necesita muros. Necesita estructura. Sin eso, todo lo ganado se pierde. Escucha bien esto, porque aquí se revela una verdad incómoda. Muchos buscan rejuvenecer por fuera mientras envejecen por dentro. La semilla de uva hace lo contrario. Fortalece lo interno para que lo externo siga el ritmo. No escupas la semilla. No rechaces lo amargo por preferir lo fácil. El reino que buscas no estaba en el fruto. El reino era la semilla. Capítulo 12. Trigo antiguo, Einkorn, la semilla del retorno que cierra el círculo. He guardado esta semilla para el final no porque sea menor, sino porque lo contiene todo. No se puede comenzar aquí sin haber atravesado lo anterior. El trigo antiguo no inaugura el camino, lo integra. No enciende el fuego, no limpia el río, no despierta el ojo interno. Hace algo más profundo y más peligroso para quien vive desconectado, devuelve al origen. Y el origen, cuando se recuerda, no permite seguir viviendo de la misma manera. El mundo moderno ha cometido un error silencioso que paga con el cuerpo. Cambió esencia por cantidad. Cambió relación por rendimiento. El trigo que hoy domina los campos no es el trigo que acompañó a la humanidad durante miles de años. Ha sido cruzado, forzado, modificado para producir más con menos esfuerzo. Llena más sacos. Produce panes más grandes, más esponjosos, más atractivos a la vista. Pero en ese proceso perdió algo que no aparece en ningún registro contable: compatibilidad con el cuerpo humano. Mi cuerpo lo reconoce sin necesidad de argumentos. Cuando como trigo moderno, lo tolera como se tolera a un extraño educado que entra en casa sin haber sido invitado. No hay celebración. No hay alegría. Cuando como trigo antiguo, el cuerpo responde como cuando regresa alguien que se fue hace mucho tiempo pero nunca dejó de pertenecer. El Einkorn, el primer trigo, fue el inicio de un pacto. Hace más de 10.000 años, cuando el ser humano dejó de vagar y decidió echar raíces, fue este grano el que lo sostuvo. No fue una casualidad agrícola. Fue una alianza. El cuerpo humano y este trigo evolucionaron juntos. Se adaptaron el uno al otro. Se reconocieron. Por eso funcionan en armonía. Mi maestro guardaba semillas de Einkorn como otros guardan oro. En vasijas de barro selladas con cera de abejas,
protegidas de la humedad y del olvido. No eran reliquias simbólicas. Eran continuidad viva. Las había recibido de su maestro, quien las había recibido del suyo, en una línea que nadie podía fechar con precisión. No importaba cuántas generaciones habían pasado. Importaba que no se hubiera roto. Cada primavera sembrábamos una pequeña parcela. No la más grande. No la más fértil. La más protegida. El ritual no era superstición. Era conciencia. Sembrar era recordar. Cosechar era agradecer. Separar las mejores semillas para el año siguiente era un acto de responsabilidad hacia quienes aún no habían nacido. Cuando mis manos tocaban esas semillas sentía algo difícil de explicar con palabras modernas. No era emoción. Era pertenencia. Como si todas las manos que las habían tocado antes estuvieran presentes en ese gesto simple. El trigo antiguo no solo alimenta cuerpos. Teje tiempo. El pan hecho con einkorn es distinto. No intenta impresionar. Es más denso. Más oscuro. Exige masticación. Pero entrega algo que el pan moderno no puede dar, satisfacción profunda. No esa que llena el estómago y deja vacío el resto, sino la que se extiende desde el vientre hasta el pecho. Comerlo es sentir que algo encaja. Que no falta nada. Que no sobra nada. Durante décadas observé algo que hoy se repite con otros nombres. Personas que decían no tolerar el trigo. Vientres inflamados, cansancio después de comer, niebla mental, erupciones en la piel, dolores articulares. Abandonaban el pan creyendo que su cuerpo lo rechazaba para siempre. Les ofrecíamos pan de einkorn con cautela. Y el cuerpo respondía con paz. Sin inflamación. Sin colapso energético. Sin confusión. Lloraban algunos al poder comer pan de nuevo después de años de privación. No lloraban por el sabor. Lloraban por el reencuentro. No entendíamos todos los mecanismos. No hacía falta. Sabíamos que el cuerpo y este trigo se conocían. Que se reconocían. Que funcionaban juntos porque habían sido compañeros durante milenios. El cuerpo no había cambiado tanto. El trigo sí. El einkorn entrega fuerza para el largo camino. No la fuerza explosiva que aparece rápido y se va dejando agotamiento. Fuerza sostenida. He visto trabajadores alimentados con este trigo mantener vigor durante temporadas enteras. Ancianos conservar músculos cuando otros ya los habían perdido. Mujeres embarazadas dar a luz con mayor estabilidad y recuperarse con rapidez. No es magia. Es diseño respetado. Pero el retorno que ofrece esta semilla va más allá de lo físico. Comer trigo antiguo es volver a la tierra. Volver al ritmo. Volver a una relación con el alimento que no es utilitaria, sino sagrada. No porque se rece antes de comer, sino porque se reconoce que lo que entra al cuerpo es continuidad de la tierra misma. Cuando comía pan de einkorn sentía algo que hoy sé nombrar alineación. El cuerpo funcionaba como recordando una melodía antigua. El sueño se profundizaba. La digestión se volvía silenciosa. La mente se aclaraba. No porque el trigo hiciera algo extraordinario, sino porque dejaba de interferir. Esta semilla cierra el círculo porque sostiene todo lo demás. El fuego de la mostaza necesita combustible continuo. El silencio del lino necesita estructura. El movimiento del fenobreco necesita fuerza. La protección de la uva necesita muros. El einkorn es ese fundamento. Sin él, las otras semillas trabajan sobre terreno inestable. Con él, todo se integra. Aquí se revela la verdad final, y no es cómoda para quien vive desconectado. La salud nunca se fue. No fue robada. No fue destruida. Fue olvidada. Estuvo esperando que volvieras a buscarla donde siempre estuvo. En la tierra. En el ritmo.
en el alimento que no traiciona al cuerpo. El trigo antiguo no es nostalgia. Es memoria funcional. No mira al pasado con melancolía. Lo trae al presente con utilidad. Escucha esto como cierre, no como consuelo, sino como hecho. La salud nunca se fue. Esperaba que volvieras. Epílogo, la mesa de las 12 llaves. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Nadie atraviesa 12 puertas por entretenimiento. Nadie escucha hasta el final un mapa de regeneración si no hay algo dentro que ya estaba cansado de sobrevivir a medias. Este no es el cierre del camino. Es el momento en que todo lo recorrido se sienta a la mesa y revela su orden oculto. Los esenios no mezclaban por capricho ni acumulaban por ansiedad. Sabían algo que el mundo moderno ha olvidado: el cuerpo no aprende por saturación, aprende por secuencia. Una puerta abierta fuera de tiempo se convierte en herida. Una fuerza activada sin base se vuelve desgaste. Por eso estas semillas no se consumían juntas como quien arroja ingredientes a un recipiente esperando milagro. Se respetaba el orden. Siempre. Primero se abría. Luego se encendía. Después se limpiaba. Finalmente se sostenía. La mesa de las 12 llaves no es un banquete caótico. Es una liturgia del cuerpo. Cada semana tenía su pulso. Cada fase su intención. No porque el tiempo sea mágico, sino porque el cuerpo necesita espacio para recordar sin ser empujado. Al inicio, el cuerpo se abre. Se despierta la materia dormida. Se le dice a los tejidos que todavía hay con qué reconstruir. Aquí el cuerpo vuelve a confiar. Luego se enciende. La circulación, la energía, la voluntad regresan como brasas que aceptan el aire. Sin este fuego, todo intento posterior es débil. Después viene la limpieza. No la purga violenta que deja vacío, sino la purificación que ordena. El intestino se aquieta. El ruido baja. La mente respira. Y solo entonces, cuando el cuerpo deja de pelear consigo mismo, se sostiene. Se hidrata. Se nutre. Se protege. Se conecta. Se ancla al origen. Este orden no es negociable. No porque alguien lo imponga, sino porque el cuerpo lo exige. Saltarlo no acelera el proceso. Lo rompe. A medida que avanzas, las señales aparecen sin necesidad de buscarlas. La energía deja de ser errática. El sueño se vuelve profundo, no pesado. La digestión se vuelve silenciosa, como debe ser. La mente se aclara sin esfuerzo. La piel responde. El ánimo se estabiliza. No es euforia. Es coherencia. Es el cuerpo dejando de gastar energía en defenderse de sí mismo. Aquí surge la tentación más peligrosa, la prisa. Cuando alguien empieza a sentirse mejor, quiere más. Más rápido. Más intenso. Más semillas. Más cambios. Este impulso es antiguo y siempre ha sido el mismo error. La prisa es una forma de desconfianza. Es decirle al cuerpo que no creemos en su ritmo. Y cuando se lo fuerza, responde cerrándose. Mi maestro repetía una advertencia que ahora te entrego sin suavizarla: quien acelera el proceso no llega antes, llega roto. La regeneración no es una carrera. Es una reconciliación. Y ninguna reconciliación verdadera ocurre bajo presión. Antes de morir, el último sanador escribió una frase que no se encontró en ningún pergamino oficial, pero que se transmitió de boca en boca como se transmiten las verdades que no conviene institucionalizar. Decía: no te falta medicina, te falta recuerdo. No hablaba de memoria intelectual. Hablaba de memoria corporal. De ese saber antiguo que está inscrito en tus tejidos y que solo espera condiciones correctas para activarse. Nada de lo que has escuchado agrega algo que no estuviera ya en ti. Las semillas no crean. Despiertan. Ordenan.
Sostienen. El cuerpo sabe regenerarse. Lo olvidó porque se le enseñó a ignorarse. Ahora, antes de cerrar, hay un último acto. No de comprensión, sino de integración. Una frase para sellar el cuerpo. Escúchala, no la repitas con la boca. Déjala caer dentro. Mi cuerpo recuerda cómo sanarse. Una frase para sellar la mente. No la analices. Permite que se asiente. El orden regresa cuando dejo de interferir. Una frase para sellar el espíritu. No la imagines. Reconócela. No estoy separado de la fuente que me sostiene. Y ahora, silencio. No un silencio incómodo. Un silencio fértil. Respira. Siente el peso del cuerpo apoyado donde esté. Escucha sin buscar palabras. El cuerpo siempre habla cuando la mente se aparta. Permanece aquí unos instantes. 30 segundos. Quizás un minuto. No esperes visiones. No esperes respuestas. Escucha. Porque el verdadero cierre no es este libro. Es el momento exacto en que tu cuerpo reconoce que ya no está solo.